Saludos, esto es Carlos Mate y en esta ocasión les hablaré sobre los ángulos, todo lo que tiene que ver con ellos. Pero no olvides darle like al video y suscribirte. Pues comencemos. ¿Qué es un ángulo? Pues un ángulo es una abertura comprendida, esta abertura que está aquí, comprendida entre dos semirrectas. Esta es otra semirrecta, la semirrecta B, que tienen un punto en común, esas dos semirrectas, este punto en común llamado vértice. El punto A, aquí, en este caso el punto A es llamado vértice. Entonces, a las semirrectas, semirrecta C y a la semirrecta B, se les llaman lados del ángulo. Se les llaman lados del ángulo. Bien, pues un ángulo puede expresarse, un ángulo puede expresarse de varias formas. Este es el símbolo del ángulo, símbolo del ángulo. Puede expresarse por el vértice A, como acabo de decir, ese es el vértice. Puede expresarse por el vértice, un ejemplo, ángulo A, ahí está entonces expresado por el vértice A, o también por sus lados, el lado C y el lado B. Entonces dice BAC o ángulo CAB. Lo que debe estar en el medio es el vértice. El vértice siempre tenemos que ponerlo en el medio. No importa entonces si podemos poner el B adelante o el C adelante. Pero sí se dice el ángulo BAC o CAB. O también podemos representarlos por las letras griegas como son estas alfa, beta. Seguimos. Medida de un ángulo. Los ángulos se pueden medir en grados o radianes de acuerdo al sistema correspondiente. En este caso, vamos a medirlo, vamos a usar el sistema sexagesimal. Este sistema es el que se emplea generalmente en una circunferencia como esta. La circunferencia se divide en 360 partes llamadas ángulo. El ángulo representamos aquí con una bolita encima del número para representar el ángulo. Y los ángulos se representan entonces con esa bolita 360 partes, que a su vez entonces llamada grados. Y los grados a su vez se dividen en 60 partes que son llamadas minutos. A su vez en 60 partes que son segundos. Muy bien. Entonces, seguimos. Clasificación de los ángulos se clasifican en convexos y cóncavo o entrante. Los convexos tienen unas subclasificaciones que vamos a ver a continuación. El cóncavo un solo ángulo. Bien, los convexos son los 0 grados y menos de 180 grados. Y el cóncavo o entrante es el que mide más de 180 grados y menos de 360 grados, que es la circunferencia entera. Esto es un transportador. Un transportador es un instrumento para medir ángulos. Usamos para medir ángulos. Convexos tenemos entonces el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que tiene menos longitud que el ángulo recto. O mejor dicho, es aquel que mide menos de 90 grados. Un ejemplo, este es un ángulo agudo. Este ángulo mide 60 grados. Este es el vértice. En este caso, el vértice es el punto B del lado A y este es el lado C del ángulo. Este es el ángulo. Aquí es de 60 grados. En el transportador, ¿qué hacemos para medir el ángulo del transportador? Si no sabemos medirlo, ponemos el punto de vértice aquí en el medio del transportador. El vértice lo ponemos aquí y entonces medimos. Muy bien, pues seguimos. El ángulo recto. Ángulo recto es aquel que mide una longitud de 90 grados,
que hace una perpendicular entre dos rectas. Ese es el ángulo recto. Bien, este es el vértice del ángulo, este es el lado C y este es el lado A. El ángulo mide 90 grados. Es un ángulo recto, se llama. Muy bien. Ángulo obtuso. El ángulo obtuso es aquel que es pero menor que 180 grados. Un ejemplo, aquí este de 151 grados. Este ángulo mide 151 grados. Este es el vértice C, B, este es el lado A y este es el lado C. Entonces, mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Muy bien. Y eh, eh, este es, digo, convexo, disculpen, los ángulos convexos. Este es el ángulo llano. El ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Es el que sus lados son una prolongación del otro. Este lado es prolongación de este lado. ¿Entienden? Entonces es aquel que mide 180 grados para mejor comprensión. Ese es el ángulo llano. También entonces tenemos ya el ángulo cóncavo o entrante, que es el que mide más de 180 grados, pero menos de 360 grados. En este caso este ángulo mide más de 180 grados, pero menos del ángulo completo, de una circunferencia completa, que son 360 grados. Muy bien. Los ángulos complementarios son aquellos cuya suma es igual a un ángulo recto. O sea, el ángulo A más el ángulo B es igual a 90 grados. Veamos aquí esta ilustración. Tengo un ángulo de 40 grados y un ángulo de 50 grados. Si los sumo los dos me dan 90 grados. 50 más 40, 90. Eso se llama que la suma de los dos me da 90 grados. Para que dos ángulos sean complementarios, la suma me tiene que dar 90 grados. Muy bien. Seguimos. Ángulos suplementarios. Son 90 grados. Entonces, el ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados. En este caso, en esta ilustración, tenemos un ángulo aquí de 46. Un ángulo aquí de 134 grados. Y la suma de los dos me da 180 grados. Entonces, esos son ángulos suplementarios. Disculpen, suplementarios los dos. Tenemos que son ángulos adyacentes. Son los que tienen un lado en común. Ejemplo, este lado aquí, este lado lo tiene en común. Este ángulo y este ángulo tienen un lado en común. Y los otros dos lados son uno a continuación del otro, como lo vemos aquí. Una continuación del otro. Y están sobre una recta. Mírala aquí. Y están sobre una recta. La suma da un ángulo suplementario. La suma de ellos dos, míralo ahí si lo vemos, es un ángulo 80 grados, que lo acabamos de ver, el ángulo suplementario. Muy bien, esos son los ángulos adyacentes. Seguimos entonces con los ángulos consecutivos. Comparten un lado en común, igual también. Este lado está en común. Tengo un ángulo aquí de 68 grados y tengo otro ángulo aquí de 58 grados. Tengo un lado C, un lado A y un lado B. Entonces el lado A está compartido entre el lado C y el lado B. Muy bien. Entonces, son los que tienen un vértice en común y cada uno de los lados pertenece a la misma recta. Tiene un vértice en común. Este es un ángulo y este es el otro ángulo opuesto por el vértice y miden lo mismo. Los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Estos dos ángulos, este ángulo B y este ángulo A,
mismo. Este ángulo C y este ángulo D son opuestos por el vértice y miden lo mismo. El vértice que está aquí en el punto, entonces ese ángulo va para allá. Y este ángulo está opuesto al vértice que mide para abajo. Ese va para arriba y ese ese ángulo va para arriba. Entonces este es el vértice y este ángulo va para abajo. Entonces son opuestos. Entonces los ángulos opuestos por el vértice, vuelvo y repito, son iguales. Es una característica por una recta que corta la paralela. En este caso, miren, tenemos aquí dos rectas. Esta es una recta y esta es otra recta. Y son paralelas las dos rectas. Que corta las dos rectas paralelas. Esa recta que corta a las dos rectas paralelas, la corta con 8 ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos ángulos tienen una clasificación y lo vamos a decir ahora a continuación. Se llaman ángulos internos y ángulos externos. Los ángulos internos son estos, los que están dentro de la paralela, dentro de las dos paralelas, el 3, el 4 y el 5 y de las dos paralelas. Esos son ángulos entonces internos. Y los externos son los que están fuera de la paralela, como el 1, el 2, el 7 y el 8. Ahora, entre ellos también, entre los internos internos y ángulos alternos externos. Los ángulos alternos internos, los internos son alternos internos. Y el 4 con el 5 son alternos internos. Los ángulos entonces alternos externos son el 1 con el 8 y el 2 con el 7. Muy bien. Ustedes saben, ángulos alternos internos y alternos externos. Seguimos con los ángulos entonces correspondientes. En este caso, el 1 con el 5, el 2 con el 6, el 3 con el 7 y el 4 con el 8. Cada cual con el lugar que va. Esos son ángulos correspondientes. De esas paralelas, esas dos paralelas que corta, que esa recta corta esas dos paralelas, se clasifican, tienen muchas clasificaciones. Seguimos ahí, que son con ángulos opuestos. Los ángulos opuestos por el vértice, aquí arriba tenemos que son el 1 y el 4. Y esos ángulos son iguales, ¿verdad? Los opuestos con el vértice son iguales, ya lo dije. Y aquí tenemos el 2 con el 3. Esos ángulos son opuestos por el vértice y son iguales. Aquí abajo entonces, en la formación de estos ángulos de abajo, tenemos el 5 y el 8. Son ángulos opuestos por el vértice y son iguales. Y el 6 con el. También tenemos ángulos conjugados internos y conjugados externos. Los ángulos conjugados internos son el, el 3 y el 5. 3 con porque están dentro de la paralela, de las dos paralelas. Entonces, de las dos rectas paralelas. El 3 y el 5 son conjugados internos y el 4 con el 6 son conjugados. No son, sería entonces con el 7 y el 2 con el 8. Son conjugados externos en este caso. Muy bien. Todo de los ángulos. En el siguiente video entonces vamos a hacer conversiones con ángulo de radiane a grado, de grado a radian y viceversa. Espero le haya gustado el video. Gracias por su atención.